31 cosas escalofriantes y curiosidades del Renacimiento, la época de Medici, Borgia, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Convencionalmente, el Renacimiento fue un periodo histórico transcurrido entre el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa en 1789, aunque el comienzo a menudo se retrasa a décadas más tempranas del siglo XV, o se habla de una época pre-renacentista para dar cabida a personajes y acontecimientos un poco anteriores a la llegada de Colón al Nuevo Mundo. El Renacimiento fue una era de intenso desarrollo cultural que produjo grandes personajes en las artes, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, en las letras, como Cervantes y Shakespeare, en la música, como Vivaldi, Bach y Mozart, y en las ciencias, como Copérnico, Newton y Galileo. Pero también tuvo su lado desagradable, tratamientos médicos bizarros, guerras y matanzas, y costumbres extravagantes estuvieron a la orden del día durante esta era de casi 300 años que moldeó la humanidad, especialmente desde Italia. Vamos a dedicar este video a las cosas más escalofriantes y curiosas del Renacimiento, en una mezcla con los hechos más destacables de esta singular época de la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El médico era el barbero. A pesar de que el Renacimiento fue una época de renovación de las artes y las ciencias, la medicina no estaba particularmente avanzada. De hecho, el médico y odontólogo era el barbero local, que aparte de cortar la barba y el pelo, sacaba dientes, aplicaba enemas y hacía cirugías menores. Las cirugías eran sin anestesia y el quirófano podía ser cualquier cobertizo, quedando los pacientes expuestos a infecciones que a menudo le costaban la vida, ya que no existían antibióticos. La sangría era una panacea al creerse que muchas enfermedades provenían del exceso de sangre en el cuerpo. La práctica de hacer sangramientos con sanguijuelas también era común. Los recursos curativos eran básicamente las plantas medicinales, y cada jardín tenía un área que operaba como una especie de farmacia. Número 2. Los tratamientos de belleza eran muy bizarros. Después de una larga Edad Media en la que muchas mujeres abandonaron o descuidaron el arte de lucir bien, el Renacimiento significó una revalorización de la apariencia personal y la cosmetología. La estética femenina renacentista resurgió en Italia en el siglo XVI, de la mano de los frailes de Santa María Novella de Florencia, que desarrollaron el primer gran centro de elaboración de productos medicinales y cosméticos. Las venecianas aprovechaban el intenso tráfico comercial de la ciudad para obtener productos exóticos asiáticos, con los que se maquillaban y cuidaban el rostro, el cabello y los pechos. Sin embargo, algunos tratamientos eran para temblar. El albayalde, un pigmento a base de carbonato de plomo, era el cosmético estrella para dar un tono blanquecino a la cara y el escote, que fue una moda renacentista, y los labios se coloreaban con compuestos de mercurio. Número 3. Los inodoros eran de terror. Durante la Edad Media, los depósitos de excrementos de los pueblos podían servir como arma disuasoria contra el enemigo, y entrado el Renacimiento la gente solía usar letrinas situadas en los extremos de las calles, mientras que los que vivían cerca de los ríos utilizaban la corriente como estercolero. A finales del Medioevo, el rey francés Luis XI fue uno de los primeros en modernizar sus servicios sanitarios, ocultando retretes detrás de las cortinas, que eran perfumados con esencias de hierbas después de cada evacuación real. Estas costumbres se difundieron por otras casas reales de Europa durante el Renacimiento. En 1775, ya durante los años finales del Renacimiento, el relojero escocés Alexander Comins fue el primero en patentar un inodoro con agua parecido a los modernos. Comins lo concibió con una tubería en forma de S que permitía aislar los malos olores. Número 4. Los piratas musulmanes infundían terror en las ciudades costeras. El intenso progreso económico y cultural experimentado por Europa durante el Renacimiento la convirtió en un objetivo apetecible para la delincuencia internacional. Las comunidades y pueblos europeos de la orilla norte del Mediterráneo y de la costa atlántica se convirtieron en blanco de piratas, la mayoría procedentes de los territorios musulmanes del norte de África. Uno de los comercios preferidos por los piratas era el de seres humanos, que capturaban para venderlos en los lucrativos mercados otomanos.
Corsarios como los hermanos Yeireddin Barbarroja y Uruk Ali ganaron notoriedad tras saquear el sur de Italia y las Islas Baleares, robando barcos al Imperio Español. Curiosamente, Barbarroja fue protegido por Francia, que le proporcionaba refugios seguros a este y otros piratas turcos, a condición de que atacaran a los enemigos europeos del reino francés. Número 5. La Europa del Renacimiento estaba expuesta a las masacres otomanas. Los otomanos gozaban de una negra reputación de brutalidad, y las masacres fueron uno de sus métodos favoritos para someter ciudades de Europa Central y el Mediterráneo. En 1480, todavía en la era pre-renacentista, un ejército turco masacró la población de la ciudad de Otranto, en el sur de Italia, por su negativa a convertirse al Islam. Algunos de los defensores cristianos de Otranto fueron canonizados por el Papa Francisco en 2013, durante su primer año de pontificado. En 1571, el Imperio Otomano arrasó Famagusta, capital de Chipre veneciano, masacrando a la población cristiana. El comandante veneciano Marco Antonio Bragadín fue capturado y le cortaron la nariz y las orejas antes de ser arrastrado vivo por las calles. Después fue amarrado al mástil de un barco y desollado, siendo sus despojos enviados al sultán como trofeos. Número 6. Los mercenarios europeos eran tan brutales como los guerreros otomanos. Los reyes europeos del Renacimiento privatizaron la guerra, contratando mercenarios brutales y codiciosos que perpetraron un sinnúmero de atrocidades. Entre estos soldados de alquiler destacaron los condottieros italianos y los lansquenetes alemanes, que peleaban en guerras al servicio de sus pagadores, cometiendo barbaridades en donde quiera que iban. La vida de los mercenarios europeos era bastante salvaje. Los condottieros italianos evitaban las ciudades fortificadas, centrando sus ataques en las localidades indefensas y perpetrando masacres en la población civil en el centro y norte de Italia. Eran especialmente temibles si no habían recibido sus pagos, como pudo comprobarlo el papado cuando 14.000 lansquenetes, sin cobrar sus salarios, saquearon Roma en 1527. Se decía que estos germánicos eran tan malos que ni el diablo los quería como sus huéspedes en el infierno. Número 7. La Reforma intensificó los conflictos europeos. Europa ya era bastante conflictiva en 1521, cuando Martín Lutero acusó a la Iglesia Católica de corrupta y desencadenó la Reforma religiosa protestante. Al principio, el movimiento de Lutero parecía irrelevante, una secta más de las muchas que la Iglesia de Roma había exterminado o neutralizado durante la Edad Media. Irónicamente, fue Federico III de Sajonia, candidato del papado al trono del Sacro Imperio Romano Germánico, quien protegió a Lutero, asegurando la supervivencia de la Reforma. Federico III, quien nunca llegó a conocer personalmente a Lutero, aceptó el luteranismo en sus últimos días, pero su hermano y sucesor, Juan de Sajonia, ya era luterano y convirtió el nuevo credo en una herramienta para enfrentar a los Habsburgo. En la medida que la Reforma se transformó en un asunto más político que religioso, estallaron una serie de guerras feroces en medio del progresista Renacimiento. Número 8. El Renacimiento fue una época de gran intolerancia religiosa. En 1531, los príncipes y ciudades protestantes del Sacro Imperio crearon la Liga de Esmalcalda, una alianza contra el emperador Carlos V, defensor del catolicismo. A pesar del poder de los Habsburgo, la Liga se hizo lo bastante fuerte como para desafiar la autoridad imperial. Aunque Carlos V derrotó a los protestantes en 1547, otro levantamiento respaldado por la Francia católica derrotó al ejército imperial en 1552. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo, que asentó el principio Xius regio eius religio, que estableció que la religión del gobernante, fuese católico o luterano, sería la de sus súbditos. Esta decisión amargó la vida de miles de personas con una religión que súbitamente se veían sometidas por un gobernante fiel a otro credo religioso. Esto provocó muchos desplazamientos de población hacia lugares donde se pudieran compartir las creencias. Número 9. La caza de brujas se intensificó durante el Renacimiento. La Reforma entronizó la caza de brujas como práctica común en el norte de Europa, floreciendo durante 2 siglos. En 1486, el clérigo católico Henry Kramer escribió El martillo de las brujas, en el que propuso endurecer las penas contra la brujería, pero sus alumnos más aventajados serían los protestantes. La cacería fue particularmente intensa y con juicios a gran escala en el sur de Alemania y las Islas Británicas, donde mujeres, hombres e incluso niños
confesaban siendo inocentes para detener las torturas, con la esperanza de evitar la ejecución. Los suplicios variaban de un lugar a otro y en las Islas Británicas se practicaba ampliamente la privación del sueño, con la que los acusados terminaban extenuados y se derrumbaban, haciendo confesiones por agotamiento. Otros cazadores de brujas recurrían a torturas físicas más violentas como los desgarradores de senos y la aplicación de hierros al rojo vivo. Número 10. El papado se hizo más corrupto durante el Renacimiento. La corrupción se arraigó en el papado mientras la guerra rugía en el norte de Europa. Aunque la Iglesia de Roma ya era un ente político desde hacía tiempo, durante el Renacimiento lo fue aún más con la enorme expansión de los estados pontificios, durante los papados de Alejandro VI, el famoso Papa Borgia y Julio II. Las dos familias más influyentes en el Vaticano durante el Renacimiento fueron los Medici y los Borgia, los primeros de Florencia y los segundos con origen en Aragón. La corrupción papal, citada como el principal detonante de la Reforma, era legendaria. Alejandro VI tuvo por lo menos 4 hijos con una amante y uno de ellos, César, fue arzobispo a los 17 años. Los Medici tampoco sobresalían por su virtud. Giovanni di Lorenzo de Medici, quien fue papa como León X entre 1513 y 1521, participó en actividades lujuriosas y derrochó las finanzas papales en fiestas y gastos excesivos. Número 11. La dentadura podrida era símbolo de distinción. Durante el Renacimiento se intensificó el consumo de azúcar en Europa, gracias a las cañas llevadas por Colón, que prosperaron de forma magnífica en el clima y las fértiles tierras de las islas del Caribe. El mayor consumo de azúcar agravó los problemas de salud dental que arrastraban los europeos desde la antigüedad, aunque en el Renacimiento los dientes podridos se convirtieron en símbolo de nobleza, prosperidad y distinción. Uno de los famosos personajes de la época con pésima salud bucal fue la reina Isabel I de Inglaterra, pero el problema no era solo de la reina virgen, sino que estaba generalizado en toda la realeza y la nobleza. Incluso las mujeres pobres, poco consumidoras de azúcar debido a que era un producto caro, se pintaban los dientes de negro para que parecieran dañados. Número 12. Los judíos fueron perseguidos durante el Renacimiento. El 31 de marzo de 1492, 6 meses y 12 días antes del descubrimiento de América, que convencionalmente marcó el inicio del Renacimiento, los reyes Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla promulgaron el Edicto de Granada para expulsar a los judíos de los actuales territorios españoles. Muchos se refugiaron en Italia, donde fueron recibidos con diferentes actitudes entre los estados pontificios, aunque la caridad cristiana ordenaba amar al prójimo como a uno mismo. Mientras el Papa Alejandro VI acogió amablemente en Roma a sus hermanos españoles, aunque no fueran cristianos, incluso contra la opinión de los judíos locales, en Venecia el trato fue hostil. Los judíos llegados a Venecia fueron recluidos en un gueto, que era la única alternativa a la expulsión. Incluso, muchos prefirieron continuar hacia territorios del Imperio Otomano, esperando conseguir mejores condiciones de vida. Número 13. Los Medici fueron los grandes mecenas del Renacimiento. Los Medici fueron una exitosa familia florentina de banqueros, reconocida como principal artífice del Renacimiento, gracias al mecenazgo que practicaron en beneficio de grandes artistas como Filippo Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Giorgio Vasari y Sandro Botticelli. Sin embargo, por detrás de su contribución al desarrollo del arte renacentista y de la actividad bancaria, hubo una serie de crímenes, intrigas y excesos. Cosme de Medici, principal hacedor del banco familiar, sostuvo una enconada rivalidad con la familia Albizzi, que produjo asesinatos y destierros. Lorenzo de Medici, más reconocido como Lorenzo el Magnífico, símbolo del mecenas del Renacimiento, salvó la vida milagrosamente cuando en 1478 la familia Pazzi atacó a sus enemigos en la Catedral de Florencia en plena misa dominical. Giuliano de Medici, hermano de Lorenzo, recibió 19 puñaladas y murió desangrado en el piso del templo. Número 14. Los Borgia simbolizaron las perversiones del poder en el Renacimiento. Con la llegada al trono papal en 1492, el valenciano Rodrigo de Borja, quien se había italianizado el apellido a Borgia, comenzó en la península itálica una era de disputas e intrigas, en la que los principales protagonistas fueron el Papa y sus hijos, y las influyentes familias Orsini, Sforza y Farnesio. Borgia reinó como el Papa Alejandro VI y tuvo 4 hijos, Giovanni, César, Jofre y Lucrecia, con su amante Vanozza Catanei. César Borgia, astuto, cruel y mujeriego, inspiró a Maquiavelo su obra El Príncipe. Lucrecia Borgia pasó a la historia como un ícono de la mujer fatal, libertina, malvada y manipuladora,
aunque otras fuentes la sitúan como una víctima de las actividades mafiosas de su padre y su hermano César. Número 15. Leonardo da Vinci diseccionaba cadáveres. Leonardo da Vinci fue quizás el máximo personaje artístico renacentista, aunque desarrolló la primera parte de su obra durante el periodo pre-renacentista. Da Vinci, un genio polifacético, elevó la pintura al nivel de la arquitectura en la valoración artística de su tiempo, y su influencia sobre sus contemporáneos y artistas posteriores no tiene comparación. Los estudios anatómicos del cuerpo humano por parte de Leonardo para perfeccionar sus artes de dibujo y pintura los llevaron a diseccionar cadáveres de criminales, primero en el Hospital de Santa Maria Nuova de Florencia y después en centros hospitalarios de Milán y Roma. Era un trabajo que el icónico artista realizaba por la pura pasión del perfeccionismo, ya que las condiciones de trabajo en los depósitos de cadáveres del Renacimiento eran muy penosas debido a la falta de conservación de los cuerpos y a problemas de higiene. Número 16. Miguel Ángel también estudió cadáveres. Si Leonardo da Vinci fue el máximo emblema del arte renacentista, Miguel Ángel Buonarroti, 23 años menor, no le iba muy a la saga, siendo considerado el artista que más ha dominado de manera integral las tres bellas artes de la pintura, la escultura y la arquitectura. Al igual que da Vinci, Miguel Ángel solo pudo esculpir y pintar la forma humana con tal convicción artística después de realizar minuciosos estudios anatómicos de los cadáveres de los hospitales. El humanismo renacentista exploraba la naturaleza y el valor del ser humano, y la precisión en su representación artística se convirtió en una obsesión para los grandes maestros. Miguel Ángel realizaba sus estudios de anatomía con los cadáveres del Hospital del Convento del Santo Espíritu de Florencia, donde el autor del Juicio Final, el David y la Cúpula de San Pedro de Roma, por citar tres de sus obras maestras, una en cada arte, residió durante un tiempo en los años 1490. Número 17. Del Renacimiento comenzó a hablarse en el siglo XIX. La palabra Renacimiento proviene de la voz italiana rinascista, utilizada por primera vez por el artista e historiador del arte Giorgio Vasari en su libro Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, publicado en 1550 y generalmente conocido como Las vidas. Vasari aludía al renacer del interés por la cultura clásica después del oscurantismo medieval, tanto en lo social como en lo artístico y cultural. Sin embargo, fue a partir del siglo XIX cuando empezó a hablarse de Renacimiento de forma generalizada. La popularización del término se produjo después de que el historiador francés Jules Michelet publicó La Renaissance en 1855 y el suizo Jacob Burckhardt forjó la visión renacentista de la actualidad en su ensayo de 1860, La cultura del Renacimiento en Italia. Número 18. El humo y el tabaco eran considerados medicinales. El médico y botánico sevillano del siglo XVI, Nicolás Monardes, publicó en 1580 el libro Primera y Segunda y Tercera partes de la historia medicinal de las cosas, que se traen de nuestras Indias occidentales, en el que describe diversas plantas medicinales y remedios aborígenes. Sobre el tabaco escribió: esta hierba que comúnmente llaman tabaco es hierba muy antigua y conocida entre los indios, mayormente entre los de Nueva España, que después que se ganaron aquellos reinos por nuestros españoles, enseñados por los indios, se aprovecharon de las heridas que en la guerra recibían, curándose con ella, con grande aprovechamiento de todos. De pocos años a esta parte se ha traído a España más para adornar jardines y huertos, que con su hermosura diese agradable vista, que por pensar que tuviese las maravillosas virtudes medicinales que tiene. Durante el Renacimiento, el tabaco era considerado una milagrosa droga curativa, y se pensaba que el humo también tenía un potente efecto benefactor. Número 19. Se formuló el principio de que no hay deudor sin acreedor. Banqueros, inversionistas, empresarios y demás personajes del mundo económico y financiero deben darle las gracias a Fray Luca Bartolomeo de Piaccioli, un franciscano que sentó las bases de la contabilidad moderna cuando comenzaba el Renacimiento. Pacioli, un matemático, economista y contador florentino, inventó en 1494 el sistema contable de partida doble. Recomendaba llevar los libros de diario, mayor e inventario y balances, y formuló el principio contable de que no hay deudor sin acreedor. Estuvo en contacto con numerosas figuras artísticas del Renacimiento, incluyendo a Da Vinci, y su obra más conocida es de La Divina Proporción, referida al famoso número áureo, que terminó en Milán en 1498. También escribió un manuscrito sobre ajedrez descubierto en 2006 en Venecia, que nunca se publicó y cuyas ilustraciones se cree que son de Leonardo.
Número 20. Fue escrita la primera novela moderna. En 1605 fue publicada la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, otra obra maestra del español Miguel de Cervantes Saavedra, considerada la primera novela moderna. Otro personaje histórico íntimamente relacionado con España, Cristóbal Colón, había dado su punto de inicio al Renacimiento y a la Edad Moderna con el descubrimiento de América, tras desafiar la cosmovisión clásica de su tiempo e induciendo a una reconsideración de las bases del conocimiento geográfico. Cervantes es también un buen ejemplo de por qué el Renacimiento fue una época creativa pero nada idílica. El autor del Quijote fue capturado en 1575 por el pirata turco Mami Arnaut y estuvo casi 5 años cautivo en Argel. En 1571, Cervantes había perdido la movilidad de la mano izquierda por un arcabuzazo en la batalla naval de Lepanto. Número 21. Un ícono de la moda del Renacimiento, pesaba más de 135 kilos y envió al cadalso a 2 de sus 6 esposas. Los anoréxicos no tenían nada que buscar como figuras de la moda en el Renacimiento, ya que la extrema delgadez era signo de hambre y pobreza y estaba mal vista. El ícono masculino de los trapos y la apariencia personal durante el primer medio siglo del Renacimiento en Inglaterra fue el rey Enrique VIII, un hombre que llegó a pesar más de 300 libras. Los zapatos de punta cuadrada del monarca, unidos a su banda bien cuidada, sus mangas abullonadas, sus chaquetillas de terciopelo sin mangas y sus vistosos sombreros, marcaron la tendencia en la moda inglesa. Se afirma que el rey inglés gastaba anualmente 16,000 ducados en ropa, algo así como 3,1 millones de dólares en la actualidad. Para recordar que la época del Renacimiento fue horrible en muchos sentidos, Enrique VIII mandó a decapitar a 2 de sus 6 esposas, Ana Bolena y Catalina Howard. Número 22. Los renacentistas empezaron a mostrar la ropa interior. Durante la época isabelina del Renacimiento inglés, las leyes establecían que los plebeyos debían vestir solo de lino, con restricciones en el uso de más de un color. Para eludir estas normas surgió una tendencia de practicar cortes, rendijas y aberturas en la monótona vestimenta exterior para dejar ver algo de la colorida ropa interior. Estos cortes eran llamados stratagli o acuchillados y permitían hacer contrastes entre las piezas exteriores y las que se usaban debajo. La moda del acuchillado fue llevada a Italia durante el siglo XVI por los Lankesnetes, los soldados mercenarios alemanes conocidos por su bravura y crueldad, que tenían una característica manera de vestir. De estas milicias, la tendencia en el vestir pasó a las clases acomodadas italianas, y de allí a otros países de Europa continental, para los que Italia era la principal referencia en la moda. Número 23. La pintura se hizo profana. El Renacimiento marcó el inicio en el uso de la pintura para representar el estado de la sociedad. En 1562, Pieter Bruegel el Viejo, máximo representante de la escuela flamenca del siglo XVI, pintó El Triunfo de la Muerte, una de sus obras más conocidas, conservada en el Museo del Prado de Madrid. El óleo sobre tabla se inspiró en la peste negra que asoló Europa a mediados del siglo XIV. Otra obra que ha sido señalada como precursora del arte del Renacimiento es el mural La alegoría del buen y el mal gobierno, pintado en el siglo XIV por los hermanos Pietro y Ambrogio Lorenzetti. Esta pintura fue una de las poquísimas de su tiempo que abandonó el tema religioso para abordar un asunto profano. Número 24. Las mujeres de clase alta se embarazaban con frecuencia. Los matrimonios representaban un fuerte sesgo de edad durante el Renacimiento, ya que se pensaba que un hombre alcanzaba la madurez a los 30 años, mientras que las chicas ya estaban listas para matrimoniar a los 16 y se consideraban algo pasaditas después de los 20. A diferencia de las mujeres adineradas de la actualidad, la mayoría de las cuales no quieren saber nada de un embarazo a corta edad, las del Renacimiento se la pasaban en cinta. Sin embargo, el único momento crítico era la del parto, que aparte de doloroso podía ser mortal, pero el placer del sexo bien valía el sacrificio. Del resto, la mayoría de las mujeres renacentistas ricas se desembarazaban de los problemas de la crianza, dejando a sus hijos al cuidado de nodrizas. Las mujeres pobres se cuidaban más de quedar embarazadas, a menudo sin conseguirlo, ya que tenían que hacerse cargo de sus críos. Número 25. Se expandió la cacería. Debido a la opulencia alcanzada por Europa por las riquezas traídas de América y por el intercambio comercial con Oriente, las clases ricas necesitaban nuevas formas de entretenimiento, y la cacería fue una de ellas. Lo que para los habitantes del medio rural solo había sido un modo de ganarse la comida durante siglos, para las élites se convirtió en un deporte muy extendido.
La casa en el bosque, también llamada La casa nocturna, una pintura del italiano Paolo Usello, realizada cerca de 1470, es uno de los ejemplos más tempranos en el uso de la perspectiva en el arte pictórico prerrenacentista. Se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford, Inglaterra. Número 26. Los padres de las niñas ahorraban desde temprano para pagar las dotes. Atraer un marido conveniente en el Renacimiento podía resultar costoso por la cuantiosa dote a pagar por el matrimonio. Si una chica dejaba pasar el momento para casarse, usualmente antes de los 20 años, por ser pobre o por no poder reunir una atractiva dote, la otra opción digna era casarse con Dios, ingresando en un convento. Los bandos florentinos facilitaban las cosas a través de unas cuentas en las que se depositaba un monto al nacer una niña, que era devuelto con sus correspondientes intereses a los 15 años, para que la joven tuviese una dote. Aunque se admitía que las niñas de 12 años ya tenían edad suficiente para casarse, la mayoría de los matrimonios se producían entre los 15 y 16 años. Número 27. La vendetta era una obligación familiar en Italia. El padre era el centro absoluto de la familia renacentista, particularmente en Italia. Tenía la obligación de proporcionar el sustento y estaba al frente de todos los asuntos económicos y legales de la familia, con escasa o ninguna participación de la esposa. En la Italia del Renacimiento, los hijos no alcanzaban la emancipación cuando llegaban a una edad determinada, sino cuando el padre acudía a un juez para declararlos adultos y emancipados. En un mundo violento y peligroso, la familia extendida era el núcleo que garantizaba la seguridad, lo que explica el papel de la vendetta en Italia, más que en cualquier otro país europeo. Número 28. Las diferencias de edad en los matrimonios propiciaban infidelidades que terminaban en hechos sangrientos. Con frecuencia, cuando una mujer renacentista estaba en todo su esplendor, el esposo ya era un carcamal incapaz de cumplir con la más mínima responsabilidad conyugal. Esta situación propiciaba infidelidades por parte de las mujeres que a menudo terminaban en dramas de sangre. Como la edad considerada apropiada para que los varones se casaran estaba entre los 30 y los 40 años, sobraban jóvenes y hombres solteros para consolar a las mujeres desatendidas por sus esposos ancianos. Número 29. Los banquetes eran de otro nivel. Durante el Renacimiento, los banquetes adquirieron rasgos de magnificencia y fastuosidad, inéditos en épocas previas. No era extraño que los invitados fueran introducidos a través de estructuras arquitectónicas, concebidas especialmente para la ocasión, o cruzando bellos jardines, pulcramente cuidados. Los salones solían estar decorados con cuadros y murales temáticos, y la mantelería, vajilla y cubertería eran espectaculares. El maitre era el director artístico de una compleja ceremonia. Sandro Botticelli inmortalizó uno de estos momentos renacentistas con su cuadro Banquete de bodas. Número 30. Fue el cenit de las cortesanas. Aunque existen desde la antigüedad, el Renacimiento marcó el esplendor de las cortesanas, un eufemismo creado para hacer referencia a las amantes de los reyes, aristócratas y otros personajes. Estas mujeres atractivas y de educación refinada sabían desenvolverse con propiedad en las cortes reales y en los círculos sociales más elevados. Una de las más célebres del siglo XVI fue la veneciana Verónica Franco, quien además de cortesana era poetisa. Fue perseguida por la Inquisición debido a su oficio y murió pobre a los 45 años. Número 31. La migración obligada fortaleció el Renacimiento italiano. Cuando los turcos otomanos conquistaron Constantinopla el 29 de mayo de 1453, llegó a su fin el Imperio Romano de Oriente. Ante las oscuras perspectivas que se les abrían, muchos eruditos bizantinos prefirieron poner tierra de por medio y emigraron a Italia y otros territorios europeos. Estos sabios, impregnados por el clasismo griego y romano, contribuyeron a crear el clima espiritual propicio para el humanismo renacentista. Gutenberg había inventado la imprenta de tipos móviles en 1440, lo que facilitó la difusión del pensamiento y la información, creando las condiciones apropiadas para la maduración del Renacimiento. Entre tantas cosas bizarras que ocurrieron durante el Renacimiento, ¿cuál te ha parecido más ruda? ¿Cuáles crees que son las máximas realizaciones renacentistas en las artes, las ciencias y las letras? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes y curiosidades del Renacimiento. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales
que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.